He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Continuamos la historia de los amigos. Y hablamos en esta ocasión de la Escuela de Varones. En junio de 1912 se fundó en Chiquimula la Escuela de Varones, a la cual se le dio el nombre de Veraca, y comenzó a funcionar en una casa alquilada en la esquina de la Quinta Avenida y Cuarta Calle, propiedad de Alberto Girón. Su primer director fue Armando Peralta, y el profesor de todos los grados llegó a ser Luis San Juan. Presentamos ahora una fotografía del Colegio de Varones. Al principio, esta escuela fue muy llena de problemas. Los muchachos se escapaban por los tapiales y mantenían una atmósfera de desobediencia, pero se estaba haciendo el esfuerzo de educar en los caminos de Dios a los hijos de los creyentes. En julio de 1913 llegó a Chiquimula el misionero Guillermo Stanton, quien tomó el lugar de director de esa escuela. Uno de sus principales problemas fue encontrar maestros que fueran cristianos. Por esa razón, la obra era hecha principalmente por los misioneros. En 1915 se terminó el edificio principal de la escuela y se inició una librería evangélica. Al mismo tiempo, se enviaron 5 señoritas a la ciudad de Guatemala para ser entrenadas como enfermeras. En octubre llegaron a Chiquimula 2 nuevos misioneros, Andrés Williams, un excelente impresor, y Matilde L. Hayworth, buena pianista y cantante. En los siguientes años llegaron varios misioneros más, entre los cuales se encuentran Elena Kersey, Roberto Adel, su esposa Mabel, Mirtala Anderson, Beatriz Sabecker y Lili Almquist. A continuación le presentamos una fotografía del edificio llamado Betel, que era una casa para misioneros, la cual fue ocupada en junio de 1914. Hablamos ahora de Bernardino Ramírez. El año 1913 quedó marcado con la conversión de Bernardino Ramírez, uno de los líderes más prominentes entre los amigos de Guatemala. Nació el 20 de mayo de 1880. Desde su temprana edad entró al ejército y logró una buena posición. Después de una pequeña revolución armada, le fue encargado custodiar a un grupo de prisioneros políticos, a quienes debía tenerlos sin comer, sintiendo lástima de ellos. Bernardino Ramírez robaba ciertos alimentos para darles. Sin embargo, al darse cuenta sus superiores, lo acusaron de traidor y lo echaron también en la cárcel. 16 días más tarde se fugó y huyó a México, en donde estuvo 4 años, hasta que hubo nuevos cambios políticos en Guatemala y él regresó, estableciéndose en Salamá. Estando ahí,
fue reconocido por uno de sus enemigos, quien le acusó falsamente de robo y deslealtad al gobierno, por lo cual fue a parar otra vez a la cárcel de San Jerónimo, Baja Verapaz, su tierra natal. Le presentamos a continuación la fotografía de Bernardino Ramírez. En esa cárcel mantuvo una vida moral muy baja. Sus amigos le pasaban licor en forma no autorizada y él permanecía bajo los efectos del alcohol. En su lucha profunda entre el pecado, Bernardino sintió una vez que si Dios existiera, seguramente tendría que ser un Dios de amor. Con este pensamiento en mente, tomó el carbón de un gran fósforo quemado y escribió con él en la pared: Dios es amor. Por ese tiempo llegó evangelizando a los reclusos de esa cárcel Tito Hernández, quien también había sido borracho antes de su conversión. Este se encontró con Bernardino Ramírez, borracho y desolado, quien le contó su situación, de cómo su mujercita Paulina tenía que sufrir por él, porque la golpeaba y despreciaba. Había sucedido una vez cuando Paulina lo llevó con su mamá para que lo castigara corporalmente, si quizá eso le hiciera reformarse. Todo eso era en vano, pero Tito Hernández le habló de cómo Cristo le había salvado a él también de sus borracheras y desesperación. Bernardino Ramírez recibió aquel mensaje y ambos se arrodillaron en la cárcel. Su oración fue: oh Dios, si es cierto que hay Dios, perdona mi pecado, y alcanzó la salvación. Un día, leyendo la Biblia, encontró las palabras de 1 Juan 4:8 que dicen: Dios es amor, y se llenó de gozo al ver que eran las mismas palabras que él había escrito en la pared de la cárcel por su propia imaginación. A través de la influencia de algunos amigos fue posible comprobar que las acusaciones que le habían llevado a la cárcel eran falsas, y recobró su libertad. Una vez libre, tomó su Biblia y se trasladó a Quiriguá junto con su familia para ganar su sostén. Lo primero que hizo fue celebrar el culto familiar, logrando a su esposa e hija como primeros convertidos. Luego consiguió trabajo en la compañía frutera y comenzó a la vez su tarea de ganar a otros para Cristo. De esta manera inició una nueva congregación, la cual fue creciendo en forma progresiva y se fue expandiendo a otros lugares. Al mismo tiempo, su posición económica fue creciendo notablemente en la compañía, pero también aumentó más su pasión por las almas, hasta que abandonó su buen empleo para dedicarse a la predicación del Evangelio. En 1910 asistió a las conferencias en Desmontes, Honduras, y ahí fue bautizado en el Espíritu Santo. En años posteriores, su esposa Paulina murió, y él contrajo segundo matrimonio con Juana Velázquez, quien también falleció trágicamente pocos días después de la boda. Es por esa razón que a Bernardino se le conoció más bien con su tercera esposa, Amalia Hueso, con quien se casó en 1930, y ella llegó a ser igualmente activa en la obra de Dios. Bernardino ocupó importantes puestos entre todas las iglesias amigos y también a nivel interdenominacional. Hablemos ahora de Honduras. La primera entrada de los amigos a Honduras la hizo Clark Buckley en 1903, quien entregó su vida en un camino cercano a Santa Rita de Copán. Luego ya se ha mencionado la conversión de Pedro Leiva en diciembre de 1909, a través de quien otras personas fueron conociendo la palabra de Dios. En 1911 se hizo la entrada formal, llegando a Desmontes y aún más allá. Los resultados de esa campaña fueron grandes y 70 almas se entregaron al Señor.
Al siguiente paso hacia Honduras fue el traslado de Irving y Dorotea de Camac de Chiquimula a Tegucigalpa en mayo de 1914, con el fin de comenzar la obra en aquel lugar. Con ellos se fue Magdalena Kramer y más tarde se les unió Reginalda Zamora. En octubre de 1915, el primer obrero nacional, Magdaleno Hernández, con su familia se trasladó a Ocotepeque. En febrero de 1916 se hicieron cargo de la obra hondureña las misioneras Cora o Corina Wildman y Maud Burns. Ese mismo año, Antonio Méndez oyó el llamamiento de Dios de trabajar en Honduras y junto con Ciriaco Damaso se fueron con una mula cargada de Biblias, Nuevos Testamentos y más literatura. Su campaña llegó hasta Tegucigalpa, llena de triunfos espirituales y buen éxito. En agosto hicieron una gira a Tegucigalpa Armando Peralta y Bernardino Ramírez, pasando por San Salvador. Su viaje fue costeado por las iglesias de Guatemala y volvieron en septiembre. Luego Antonio y Ciriaco se trasladaron a La Esperanza, sintiendo el llamamiento de Dios de permanecer en Honduras. Por este tiempo, María Teresa Recinos estaba abriendo obra en Copán, Gracias, San Marcos y Ocotepeque. Lino Molina se estableció en Talgua, Fernando Martínez en Guarita y Pilar Álvarez en San Marcos de Ocotepeque. Luego viene un viaje de Matilde L. Hayworth acompañada de Francisco Goyo y Tomás Avalle para supervisar el distrito de Gracias. En agosto de 1917 llegó a Honduras la misionera Isabel E. Allen, quien trabajó en Tegucigalpa y La Paz, pero murió 3 años más tarde. Sin embargo, a mediados de 1920 establecieron su residencia en La Esperanza los misioneros Ward y Emma Munsell, en donde 2 años antes comenzó a abrir obra Magdalena Kramer. Es así como principió la expansión de los amigos en Honduras. Le presentamos ahora una fotografía de Ciriaco Damaso. Hablamos ahora de Raúl Mejía González. El 15 de febrero de 1916 se convirtió al Señor en Chiquimula, Guatemala, un hombre que llegó a ser representativo del poder regenerador del Evangelio de Jesucristo, siendo de gran inspiración a los desesperados y abandonados en el vicio. Es común escuchar en los labios de hombres despreciados las palabras del himno La visión de la cruz, que es la expresión profunda de su autor, Raúl Mejía González. Quedaría incompleto este volumen sin la inclusión de este testimonio. El poeta Raúl Mejía González nació en Chiquimula el 24 de marzo de 1891 en un hogar católico, aunque él mismo no lo fue. Era más bien, como él escribió, un libre pensador. Desde su temprana juventud se lanzó al vicio del alcohol, el cual le produjo destrozos durante 5 años. Después comenzó a darse cuenta de que era un prisionero del mal, un desdichado. Su condición era desesperante y trató de librarse de ella de muchas maneras. Pensó que tal vez la medicina podría ayudarle, o si mejor, el suicidio, pero Dios nunca le permitió esa tragedia. El 18 de febrero de 1916, en la noche, le dijo al sacerdote lo que le sucedía, quien trató de consolarlo y decirle que ahí estaba seguro. Pero mientras él rezaba, después de haberle colocado un rosario y otras cosas, los demonios se reían de él y le decían por debajo del altar: todo es por gusto, nos perteneces a nosotros. Perdió la esperanza de la salvación y más bien se familiarizó con los demonios. Al día siguiente, 15 de febrero de 1916, amaneció mejor,
Pero a mediodía los demonios llegaron por él y le ordenaron salir de su casa. Buscó por última vez al sacerdote, pero todo fue en vano. Salió de la iglesia y comenzó a salir de la ciudad hasta llegar al campo. Ahí le ordenaron tenderse en el suelo. Estaba a las puertas del infierno. Los demonios lo amenazaban y sintió que el suelo se hundía y salía humo. Presentamos a continuación 2 fotografías de Raúl Mejía González. Al ver que salía humo, sintió un miedo espantoso. Una vez más acudió a Dios y clamó, corriendo horrorizado hacia la población. Su pensamiento era suicidarse y fue a donde un amigo para conseguir una pistola o un puñal, pero no encontró. Siguió corriendo desesperado hasta que al detenerse en una esquina oyó una voz que le decía: «Éntrate a la misión evangélica y de ahí no te sacan». Corrió a aquel lugar y las puertas estaban abiertas. Entró y le contó al misionero Guillermo Stanton lo que le pasaba. Él le respondió: «Aquí está usted con Jesús, y donde manda Él, no manda Satanás». Sintió una gran confianza en su corazón, se sentía seguro. El misionero le llevó a un cuarto y le invitó a orar. Mientras oraba, oía que los demonios le decían: «Te has escapado, pero anda con cuidado porque no te dejaremos de seguir». Salió de aquel lugar enteramente cambiado. Estaba salvo. Un mes después de su conversión, Raúl Mejía González llegó a ser profesor en el colegio evangélico. Se distinguió como poeta. Entre los más apreciados de sus obras se tiene el himno La visión de la cruz y muchos poemas. La vida útil fue corta, pues murió prematuramente el 10 de septiembre de 1919 a la edad de 28 años. Presentamos a continuación una fotografía donde se encuentra Manuel Cabrera, Raúl Mejía González, Germán Prado y Guillermo Stanton en 1916. Hablamos ahora del periódico Corazón y Vida. Con el número de agosto de 1916 dejó de salir el periódico La Juventud, que había sido un esfuerzo en conjunto de los nazarenos con los amigos. Su lugar lo tomó el periódico Corazón y Vida, cuyo primer número salió a la luz el 1 de septiembre de 1916, como el órgano oficial de la Iglesia de los Amigos de Guatemala. Este vino a agregarse al periódico en inglés The Harvester, que se publicaba desde el año 1907. Vamos a hablar ahora del famoso avivamiento de 1918. El primer avivamiento en la Iglesia Amigos de Centroamérica tuvo su origen en el colegio de niñas, cuando aún estaba en su primer local alquilado. Posteriormente hubo otros avivamientos en la escuela, uno de los cuales duró hasta 3 meses. 4 alumnos del colegio comenzaron a orar fervientemente por un avivamiento, hasta que Dios les dio el más grande de todos, a finales del año 1918. Estaban recién llegados de regreso los jóvenes que habían hecho su segunda campaña en Honduras. En esos días, la misionera Ruth Esther Smith se encontraba orando cuando Dios le habló con las palabras de Joel 2:28 que decían: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente,
pero no entendía por qué Dios le había hablado de esa manera. A los pocos días comenzó el avivamiento en un culto celebrado en una gran galera de palma en el sitio donde se encuentra el tabernáculo de Chiquimula. Aquella galera estaba llena de lágrimas de alabanza, arrepentimiento y gozo, con muchos testimonios. Varios estaban profetizando. Las alumnas del colegio de niñas estaban hasta afónicas de orar y gritar Cristo viene y aleluya. Los servicios permanecían toda la noche. Muchas personas temblaban cuando alababan a Dios. Por supuesto, algunos dudaban de esas manifestaciones y llamaron al médico Ricardo Méndez Ruiz, quien, al no entender esa experiencia espiritual, se vio forzado a decir que estaban hipnotizados. A los lados de la galera había varios cuartos que eran dedicados a la oración. En vez de platicar antes del culto, todos estaban en los cuartos orando y salían cuando iba a comenzar el servicio. Presentamos a continuación el sitio donde ocurrió el avivamiento de 1918, lugar que ocupa el actual tabernáculo Amigos de Chiquimula. Fue un avivamiento genuino. Había confesión de pecados, salvación, consagración y muchas otras cosas conforme a las Escrituras. Pero a la vez hubo también abusos y fingimientos. A pesar de todo, fue un avivamiento maravilloso. Duró 3 meses en potencia, pero sus efectos sobre el crecimiento de la iglesia duraron muchos años. Los servicios en ese tiempo estaban llenos de oración. Raras veces fue necesario predicar algún sermón. Uno de los efectos más notables del avivamiento fue la convicción y confesión de pecados. Las deudas viejas se comenzaron a pagar, objetos prestados fueron devueltos, las joyas de las mujeres vanidosas eran destruidas, lo mismo que los cancioneros mundanos. Todos aquellos pecados que impedían la bendición eran confesados. Este avivamiento no tuvo acción solo en Chiquimula, sino que alcanzó a muchas otras iglesias del campo, tales como Santa Elena, San Jacinto, San José, El Chile, Quesaltepeque, Jocotán y varias más. Son de mucho interés los telegramas recibidos, unos de los cuales se transcriben a continuación. Roblarón, noviembre 26. Pentecostés aquí, gloria incomparable, iglesia purificada, visiones, oren. Apocalipsis 19, 17. Firmaba Cástulo Pérez. Otro, Olopa, noviembre 26. El Señor está con nosotros. Esperamos bendiciones. Firma Mercedes Flores. Mercedes Flores falleció en 1967 a la edad de 102 años. Otro, El Filo, diciembre 5. El Señor dirige 29 almas salvadas. Firma Fernando Martínez. A continuación presentamos una fotografía de Fernando Martínez. Otro telegrama, Quiriguá, diciembre 17, gloria con nosotros, muchos son llenados, firma Bernardino Ramírez. Entre las muchas cartas se pueden mencionar partes de las siguientes. El Chile, noviembre 18, el culto del sábado terminó hasta las 2 de la mañana. Toda la gente se levantó, incluyendo 4 miembros rebeldes. Los que sembraban tabaco prometieron no seguirlo haciendo, y los que vivían en fornicación prometieron casarse. Firma Cástulo Pérez. A mediados de diciembre se juntaron 2 grupos de campaña en El Filo. Al llegar a Roblarón, dijeron que cayó el Pentecostés sobre ellos el 26 de noviembre. La iglesia fue llena del Espíritu. Uno de los eventos interesantes
de la ocasión maravillosa fue la visión dada a 3 señoritas acerca de la condición de la iglesia. Ellas mencionaron los pecados de cada individuo, privados o públicos, y dijeron que debían arreglar cuentas con Dios y con los hombres. La gente testificó de la verdad de la visión y confesaron sus pecados. Cuando todo había sido confesado y aclarado, los cielos se abrieron y cayeron bendiciones de acuerdo con Malaquías 3:10. O sea que muchos comenzaron a dar sus diezmos. ¡Qué gloria llenó el lugar! Después de que una de las iglesias fue purificada, la barrieron bien y celebraron un servicio de aleluyas, rededicándola al Señor. El poder sanador fue manifestado y los afligidos clamaron al Señor y fueron sanados. Los nombres de los obreros que participaron en esta cruzada victoriosa son Fernando Martínez y esposa, Lino Molina, Castro Pérez, Ángel Castro y Guillermo Morales. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía, Jehová. Oh, bendice alma mía, Jehová. Por favores abundantes, rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía, Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con
una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.